Cuando pensamos en apendicitis, casi que de inmediato se nos viene a la cabeza una palabra: cirugía. Por más de un siglo, esa ha sido la respuesta automática, la única, prácticamente. Pero, a ver, ¿y si esa certeza absoluta estuviera empezando a tambalearse? ¿Y si el bisturí no fuera siempre la única salida? Y esa es la gran pregunta que está revolucionando la forma en que los médicos ven una de las emergencias quirúrgicas más comunes. ¿Es el quirófano la única opción? ¿O existe otra alternativa que quizás hemos estado pasando por alto durante décadas? Ok, pero antes de meternos de lleno en ese debate, vamos a lo básico, ¿no? Para estar todos en la misma sintonía. ¿Qué es exactamente un ataque de apendicitis y por qué es que pasa? A ver, imaginemos una bolsita con forma de dedo que cuelga del intestino grueso. Pues bien, eso es el apéndice. La apendicitis ocurre cuando esa bolsita se tapa, se infecta y se inflama. Y esto provoca un dolor súper característico, que a menudo empieza por la zona del ombligo y en unas pocas horas se mueve y se clava en la parte de abajo, a la derecha del abdomen. Y ojo, que no estamos hablando de algo raro, ¿eh? La apendicitis aguda es una de las emergencias quirúrgicas más frecuentes a nivel mundial. Millones de personas pasan por esto. Por eso mismo es pero tan importante encontrar la mejor forma de tratarla. Bien, hablemos entonces del tratamiento de toda la vida, el que ha sido el campeón indiscutible por más de 100 años, la cirugía. Miren, desde finales del siglo XIX, la solución era una y muy clara: la apendixectomía, o sea, sacar el apéndice quirúrgicamente. El razonamiento era súper directo y, la verdad, parecía a prueba de balas. Si un órgano que no es vital se infecta y amenaza con reventar, lo más seguro es quitarlo. Y así se ha hecho por décadas. Claro que esta cirugía ha ido cambiando con el tiempo. Pasamos de la cirugía abierta de antes, la de la cicatriz grande, a la técnica laparoscópica. En esta última se usan cortecitos mínimos y una cámara para operar. Hoy por hoy es la que se prefiere porque la recuperación suele ser más rápida y las cicatrices, pues, mucho más chiquitas. Pero ya sabemos cómo es la medicina. Nunca se queda quieta. Y en los últimos años apareció un nuevo competidor que viene a desafiar esas décadas de dominio absoluto de la cirugía: los antibióticos. Y la lógica detrás de esto, la verdad, es bastante sencilla. Si la apendicitis, al menos en su forma más simple, es básicamente una infección por bacterias, ¿por qué no tratarla como tratamos otras infecciones? O sea, con antibióticos. Esto representa un cambio total de enfoque. Pasamos de una solución, digamos, mecánica, cortar y sacar, a una farmacológica. Y que no se piense que esto es solo una idea que se le ocurrió a alguien. Para nada. Para ir al fondo del asunto, nos vamos a basar en una revisión de Cochrane, que es como el estándar de oro de la evidencia médica. Los investigadores juntaron y analizaron 13 estudios distintos con más de 3.300 pacientes, comparando cara a cara los resultados de la cirugía contra los de los antibióticos. Vamos a ver qué fue lo que encontraron. Bueno, y ahora sí, llegó el momento del cara a cara. Vamos a poner las cartas sobre la mesa y ver qué nos dicen los datos cuando comparamos estos dos enfoques. Miren, esta tabla lo resume todo a la perfección. La cirugía, a la izquierda, nos da una solución definitiva. Se saca el apéndice y listo, no vuelve a dar problemas. Pero tiene un riesgo más alto de infecciones en la herida. Por otro lado, los antibióticos, a la derecha, tienen menos riesgo de esas infecciones, aunque la estadía en el hospital es un poquito más larga. Y acá viene el punto clave. Hay una tasa de fracaso y un riesgo de que vuelva a pasar. Miremos esos números más de cerca. A ver, arranquemos con lo bueno de los antibióticos. Los datos nos dicen que 2 de cada 3 pacientes tratados con ellos lograron evitar la cirugía al menos durante el primer año. Es un número para nada despreciable. La gran mayoría se libró de pasar por el quirófano. Pero, claro, siempre hay un pero. ¿Qué pasó con ese otro tercio? Pues aquí está la otra cara de la moneda. Casi un 31% de los que empezaron con antibióticos, al final sí necesitaron la cirugía en menos de un año, ya sea porque el tratamiento no funcionó de entrada o porque la apendicitis regresó. Y esto, justamente, nos lleva al corazón del asunto con los antibióticos. ¿Funcionan para muchos? Sí, pero no para todos. Elegir esta vía es aceptar una cuota de incertidumbre que con la cirugía simplemente no existe. La posibilidad de que el problema vuelva a aparecer. Para que se entienda mejor la magnitud, pongámoslo en perspectiva.
Si agarramos a 1000 personas con apendicitis, el estudio encontró que, en comparación con la cirugía, 76 personas más tratadas con antibióticos tuvieron un fracaso del tratamiento inicial. O sea que los síntomas no se iban y, muy probablemente, había que pasar a una solución más drástica. Y esa es una diferencia estadísticamente importante, ¿eh? Ok, entonces, con todos estos datos sobre la mesa, con los pros y los contras de cada lado, ¿cuál es el veredicto final? ¿Tenemos un ganador claro? Y la respuesta, que quizás a más de uno le sorprenda, es un rotundo no. No hay una victoria clara para ninguno de los dos tratamientos. La cosa es mucho más compleja. De hecho, y esto es clave, los mismos autores de la revisión de Cochrane son súper cuidadosos. Dicen, textualmente, en líneas generales, la confianza en la evidencia es baja. ¿Y eso por qué? Porque muchos de los estudios tenían sus limitaciones. Por ejemplo, algo tan básico como que era imposible que los pacientes no supieran qué tratamiento recibían, y eso, queramos o no, puede sesgar un poco los resultados. Entonces, ¿esto qué significa en la práctica? Pues significa que no hay una única respuesta correcta que sirva para todo el mundo. Esta baja confianza en la evidencia nos obliga a dejar de pensar en una regla única y empezar a pensar en decisiones mucho más personalizadas. A ver, para resumir y que quede bien claro, los antibióticos son una alternativa real que le evita la cirugía a la mayoría, pero con un riesgo concreto de que la apendicitis vuelva. La cirugía, por su parte, es una solución definitiva, pero con sus propios riesgos. Al final, la elección se reduce a una conversación súper importante entre el médico y el paciente sobre qué riesgos y beneficios tienen más sentido en cada caso particular. Y quizás, pensándolo bien, ese es el verdadero avance. El progreso no es que un tratamiento le haya ganado al otro, es que ahora tenemos más opciones. Se trata de pasar de una medicina de talla única para todos a un tratamiento a la medida, donde las decisiones se adaptan a lo que cada persona necesita y prefiere. Así que, la próxima vez que escuchemos hablar de apendicitis, la pregunta clave ya no es cuándo es la cirugía, sino más bien, ¿cuál es el tratamiento correcto para esta persona en este preciso momento? Y esa, la verdad, es una pregunta mucho más potente y nos muestra un futuro mucho más prometedor para la medicina.